repite conmigo. Cristo está aquí. Porque Él lo prometió. Cristo está aquí. Porque Él lo prometió. Cristo está aquí. Porque Él lo prometió. ¿Sabe que a veces nos tenemos que convencer que el Señor está con nosotros? David decía, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Le decía a su alma que era Cristo, que era Dios el que estaba con él. Porque a veces las cosas parecen como que estamos solos, ¿no? El Señor no está con nosotros, pero el Señor está todos los días con nosotros, hasta el fin de los tiempos, en las buenas y en las malas. Siempre el Señor está. Gloria a su nombre. Quiero hablarles del Señor, por supuesto, en esta noche. Vamos a tomar Lucas capítulo 10. Lucas 19, verso 10. Un texto muy conocido. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos vino a buscar a nosotros. Te vino a buscar a ti y me vino a buscar a mí. Y ese era su propósito, venir a salvarnos, venir a rescatarnos, venir a restaurarnos, venir a hacer de nosotros una nueva criatura. Amén. Y el Señor está aquí con nosotros en esta hora. Y está en su casa. Y su propósito es hacernos bien. Porque esos son sus pensamientos, de hacernos bien. Él todo el tiempo, dice la palabra de Dios, que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y sus propósitos se tienen que cumplir en nuestra vida. Los propósitos de Cristo, que el Padre marcó en Él cuando Él vino a esta tierra, se cumplió. Por eso Él dice, no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él no se quería apartar de la voluntad del Señor, porque Él venía con una tarea que no era fácil, pero la tenía que llevar a cabo. Amén. Jesús vino a este mundo a buscarnos, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, porque pensamos que tenemos vida. Creo que mucha gente, uno le predica de Cristo, le habla del Señor y dice, no, soy joven todavía, yo quiero vivir la vida. Y la están malgastando a la vida en vez de vivirla. Porque Dios quiere que vivamos realmente en este suelo de tierra, como Él desea, darnos paz, darnos bienestar, darnos tranquilidad, darnos alegría, darnos gozo, darnos esperanza. Y vemos que la vida que antiguamente nosotros decíamos que la vivíamos no era tal. Pero el Señor nos miraba y el Señor veía a toda la creación cómo se desbarrancaba. Y su amor fue el que impulsó a que Cristo viniera. Y su amor fue el que hizo que Cristo padeciera todo lo que padeció. Su amor a ti y su amor a mí. Amén. Y Él comienza su ministerio después del bautismo. Y fue llevado al desierto para ser fortalecido. Y no nos olvidemos que el Señor vino no con su deidad. Él dejó su deidad en los cielos. Y Él vino como una persona como nosotros. Nació de esa manera. Y vino como hombre, con nuestras debilidades, con nuestros
problemas, sufrió el calor, sufrió el frío, padeció hambre, todo igual que nosotros. Pero Él vino con ese propósito, amén. Y fue llevado al desierto para ser fortalecido. Como cada uno de nosotros cuando pasamos por esos desiertos, que parece que estamos solos, que no encontramos la salida, que no encontramos el rumbo, que nos sentimos que todo lo que habíamos pensado se desbarrancó. Nos entregamos a Cristo y ahora todo este problema, todo este mar de dificultades, todo lo que viene sobre mi vida, y entramos a dudar. Cristo necesitaba ser fortalecido, como tú y yo necesitamos ser fortalecidos, para sobrellevar las tribulaciones, los problemas de esta vida y poder llegar a la cima victorioso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, es que somos victoriosos. Y Jesús fue llevado ahí y Él vino con todas sus necesidades y con todas sus debilidades como tiene el ser humano. 40 días estuvo en el desierto, 40 días allí solito. Y Satanás pensó que estaba debilitado y con hambre, y entonces que lo podía tentar, como te mira a vos y como me mira a mí cuando estamos en esos procesos. Con hambre de una palabra, con hambre de que Dios me hable, con hambre de encontrar el camino, porque a veces le decimos: Señor, perdí el rumbo, ¿dónde estoy? Y lo único que miramos es el problema, lo único que miramos son las situaciones que estamos viviendo, lo único que miramos es toda oscuridad. ¿O no te pasó eso alguna vez? Que empezaste a ver como que, ¿qué me pasó? Esa pregunta, ¿qué me pasó? ¿Estás tú, Señor? ¿O estoy sola? ¿Me dejaste porque pequé y no me di cuenta? ¿Hice una macana? ¿Y me dejaste? ¿Qué pasó? Un montón de por qué y de preguntas. Y así nos ve el diablo, ¿no? Cuando estamos así debilitados. Y la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente. A mí por ahí me gusta ver Discovery y todo eso. Y el león realmente empieza a mirar y empieza a buscar la presa que está más debilitada, que le va a ser fácil agarrarla, matarla para comerla. Y así lo asemeja la palabra de Dios al diablo, que él anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque nos ve, porque nos mira. Y a Jesús lo encontró en esa situación y pensó que era fácil tentar, que iba a ser fácil hacerlo caer, que iba a ser fácil engañarlo. Por eso el Señor dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Y lo importante que es conocer la palabra. Por eso nosotros somos y damos reiterativo. Escuche la palabra, mire la palabra. Uno predica, pero busquen su palabra, busquen su Biblia. Mire, a ver si lo que uno dijo de acá arriba no fue tal cual como está, no tiene fundamento bíblico. ¿Amén? Insistimos siempre en eso. Venga al seminario, aprenda la palabra, porque es la palabra la que nos sostiene. Es su palabra la que nos lleva adelante, es su palabra la que nos fortalece. Y el diablo lo vio a Jesús en esa condición y pensó que iba a ser fácil tentarlo. Pero ¿qué pasó? Cuando vino a tentarlo, se encontró con que Jesús estaba fortalecido en él. Y por más que él intentó, seduciéndolo, cambiando el sentido de la palabra, Jesús lo echó con la palabra de Dios verdadera. Amén. No pudo engañarlo, no encontró cabida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la victoria,
la que vamos a hacer correr al enemigo. Porque esa palabra está en nuestra vida y en nuestro corazón. Y hoy hablando con los chicos en el campo, les decía de la mamá de mi cuñado, Rita. Ella no se acordaba del hijo, tenía Alzheimer. Por ahí no sabía que era el hijo, le decía el muchacho. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios se la sabía. Ella se ponía a hablar de la palabra de Dios y la decía tal cual está. O sea que su cabecita no estaba funcionando bien y perdía, no conocía a sus familiares, pero la palabra nunca se lo olvidó. Nunca se olvidó de la palabra. Así que miren qué importante. Por acá esto puede llegar a fallar, pero la palabra que viva en nosotros, esa nunca la vamos a olvidar. ¿Amén? Esa es la importancia. Porque con esa palabra es la que vamos a echar al enemigo de nuestra vida. No fue fácil para Satanás tentarlo a Jesús y hacerlo caer. ¿Amén? Pasado esos 40 días y pasada la tentación y pasado lo que el enemigo quería hacer en él, comenzó a buscar a sus discípulos. Comenzó a buscar a esas 12 personas que iban a continuar la obra que él había comenzado en este suelo de tierra. Necesitaba personas que estuvieran capacitadas para seguir esta tarea. Y comenzó a hablar con ellos y comenzó a instruirlos en la palabra y comenzó a estar 3 años estuvo con los discípulos, enseñándoles, hablándoles. Y ellos se maravillaban de ver lo que pasaba. Y veían muertos que resucitaban, veían leprosos que eran sanados, veían mudos que hablaban, sordos que escuchaban. Y Jesús los manda a ellos a predicar y veían y se maravillaban porque no estaba Jesús con ellos. Ellos fueron a predicar y seguían las obras de Cristo. Ellos hacían las obras de Cristo. Que cuando volvieron venían todos eufóricos, todos contentos, como vendríamos cualquiera de nosotros. Señor, Señor, vimos esto, vimos aquello. Y Jesús, ¿qué les dijo? No se maravillen tanto, chicos, de todas las cosas, sino gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Amén? Entonces, estos discípulos que estaban allí, que Jesús había estado orando con ellos, que estaba enseñándoles, que vivía con ellos, que estaban todo el tiempo con ellos, llega un momento en que Jesús es entregado, porque se había cumplido el tiempo en este suelo de tierra y Jesús tenía que morir en la cruz. Y por más que Jesús hablaba con los discípulos, no lo entendían. No entendían qué era lo que Jesús le quería enseñar, que él no iba a estar, él tenía que morir en una cruz, tenía que padecer. Como ahora, cuando le decimos a las personas, Cristo viene, los tiempos se acercan, Jesús va a venir como ladrón en la noche. Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Sí, va a venir. ¿Cuándo? Lo mismo pasó en ese momento. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús. Y uno se pregunta, pero hermanos, estuvieron con Jesús. No fue con un líder, fue con Jesús. Vivieron con Él, estuvieron con Él, caminaron con Él, vieron todas las maravillas con Él. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo fue entregado, se desbarataron todos. Todos se fueron, todos huyeron, lo dejaron solo. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo allí, también hubiésemos huido, también hubiésemos escapado, porque correría peligro en nuestra
con él, le negaba. Y uno en este punto se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo orando al Señor y mirando eso, vivieron de emociones. Estaban maravillados de lo que veían. Ningún hombre habló como este. ¿No será este el Mesías?, se decía la gente. Y ellos estaban re emocionados, como cuando Argentina ganó y pasamos a las semifinales. ¡Oh! Una emoción, todos salimos a la calle, las banderas, gritamos. ¡Oh! ¿Qué pasaría si Argentina ahora pierde? No, que no pase. ¿Qué pasaría con toda esa emoción, toda esa euforia que teníamos? Ya echaríamos la culpa, Messi no estaría mal, el otro, ya todo sería un desastre. Las emociones. Y es peligroso vivir de emociones, mi amado. Porque depende mucho de nuestro estado de ánimo, del entorno en que vivimos, de las cosas que nos suceden, de nuestros pensamientos, que evidentemente no son los pensamientos de Dios, de nuestros caminos, que evidentemente no son los caminos de Dios, y nos hace cometer errores, y comenzamos a alejarnos de Dios, porque toda esa euforia, todo eso que había ocurrido, todo eso que vivieron, ya no estaba más. Jesús había muerto. Y lo que Jesús les enseñó a ellos ya no lo atesoraron. Ya todas esas manifestaciones, toda esa maravilla, no estaba más. ¿Y qué hicieron? ¿Qué nos cuenta la palabra de Dios? Que volvieron cada uno a su trabajo. Cada uno volvió a su trabajo. Eran los discípulos. Eran los que tenían que continuar la obra de Jesús. Eran los que tenían que formar la iglesia en este suelo de tierra. 3 años. Y se fueron. Y volvieron. Cada uno a su tarea. Cada uno a su trabajo. Desesperanzado, sí, seguro. Recordando seguramente lo que habían vivido mientras Jesús estaba con ellos. Seguramente. Como seguramente lo haríamos nosotros si hubiésemos estado allí. Recordando el pasado, recordando las glorias pasadas. Pero el Salvador seguía con ellos. ¿Y qué pasa? Que no lo veían. Y a veces, sin darse cuenta, uno deja de vivir realmente al Cristo de la gloria, para vivir de emociones. Hay gente que pasan los años, a lo mejor hace 20 años que se convirtieron al Señor. Pero cuentan cuando el día que se entregaron a Cristo. Se quedaron parados en ese momento. Pero la vida continuó, la vida sigue andando y nosotros tenemos que andar con la vida, predicando la palabra de Cristo, predicándole a la gente lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Pero nos quedamos como los discípulos, pensando en lo pasado, pensando en lo vivido. Por eso es que no podemos vivir de emociones, porque las emociones son humanas. Dios nos lleva a vivir en el Espíritu, porque las emociones son como las ondas del mar, van y vienen, de acuerdo a lo que estamos pasando, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a cómo estamos. Pensamos, voy a ver si voy a la iglesia,
No sé, tengo que pensar. ¿Nunca dijiste eso? Tengo que pensar. Dios no te dice que pienses. Él te dice que te tienes que congregar, que nos tenemos que congregar. No que pensemos si vamos a venir a la iglesia. Que nos debemos congregar. Y eso está en la obediencia. Hay gente que, no estoy bien. No, cuando esté mejor voy a ir. Y yo a veces le digo, no hermano, tenés que ir ahora porque estás mal. Jesús vino para los enfermos, no para los sanos. Y a veces pensamos que como no estamos bien, no, voy a ir cuando me sienta mejor. No, esa es mentira del diablo, que te está cambiando la palabra. Cuando estamos mal es cuando más tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos crucificando la carne. Porque como estamos mal, la carne dice, ¿qué tal? Estás mal. Pero cuando digo no, yo voy igual. Entonces crucifico la carne, crucifico las ganas humanas, crucifico todo y me voy igual, aunque sea arrastrándome. Yo a veces digo, la única manera que yo no esté es que no me pueda levantar de la cama. Porque si no tengo que estar. Porque si no uno se va dejando. Mi amado, y cuando te querés descuidar te cuesta un triunfo levantarte para venir a la iglesia, cambiarte para venir a la iglesia. ¿O no pasa eso? Somos humanos, nos pasa todo. Nos pasa todo. Le pasó a los discípulos también. Todos estamos en la misma barca. ¿Amén? Por eso es que las emociones nos hacen estar arriba, estar abajo, vivimos de acuerdo a lo que estamos. Y lo que tiene que permanecer en nosotros es el espíritu. Porque Dios busca adoradores que le busquen a Él en espíritu y en verdad. Y cuando tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, no importa las situaciones que estés pasando, no importa el momento que estés pasando, tú lo vas a buscar. Porque lo que está dentro tuyo te lleva a adorarlo, te lleva a buscarlo, te lleva a glorificarlo, te lleva a buscar respuesta, te lleva a orar, te lleva a cantarlo, por más que estés llorando, te lleva a cantarle, a adorarlo. Porque es el espíritu que está dentro de uno el que no nos deja caer. Amén. El espíritu te lleva a vivir con los pies en la tierra, pero con todo tu ser en el cielo. Con todo tu ser en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en este suelo de tierra. Que no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos de los cielos. Estamos caminando, estamos de paso, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos pensar como personas de reino. Amén. Debemos pensar de esa manera. Jesús oró por cada uno de nosotros. Padre, te pido no solo por ellos, sino por los que van a creer después de ellos. Guárdalo, porque están en este mundo, pero no son del mundo. Y esta oración es el ejemplo de que Jesús nos conoce, nos ama. Y oró por ti, oró por mí, y sigue orando, y esa oración permanece por las generaciones. Por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos, aunque yo ya no esté más en este suelo de tierra, pero la oración está delante del Padre. Amén. Y esa oración sigue vigente en los pies de Cristo. Porque tú oraste, porque tú derramaste lágrimas, porque caminaste a pesar de los problemas, las dificultades, pero permaneciste fiel, permaneciste de pie delante del Señor. Amén, porque la pelea es nuestra, las pelea Cristo, no nosotros. Amén, nosotros vamos a Él contándole el problema, pero Él se hace cargo del problema. Amén, para darnos la victoria. Y Jesús vio que estaban sus discípulos en esa condición y cuenta la palabra de Dios que Él lo esperó en la orilla, con un pescado asado. Ellos venían de sus tareas. Ellos iban a venir con sus barcos.
Y allí estaba Jesús, esperándolo con una comida. No había reproches. No había reproches de Jesús. Los esperó. Dios entendió. Y allí Jesús vuelve con ellos. Vuelve a estar con ellos en la presencia. Y allí ellos renace ese espíritu que estaba escondido, que estaba adormecido, que estaba guardado. Y ya no fueron los mismos discípulos después de esa comida a la orilla del río. Fueron otros discípulos, fueron cambiados, fueron transformados. Es como que el velo cayó y entendieron esos 3 años que Jesús había estado con ellos. Entendieron en ese momento la palabra. Y fueron estos mismos los que fueron apedreados, los que fueron quemados, los que fueron aserrados, los que fueron tirados en la arena para que se los comieran los leones. Fueron estos mismos discípulos que por llevar la palabra de Dios no les importó lo que podían llegar a perder en esta vida. Fueron estos discípulos que Jesús formó, que por un periodo de tiempo perdieron el rumbo, pero Jesús los encaminó. Como a veces nos pasa a nosotros, que por un periodo de tiempo por ahí, a través de las dificultades y los problemas, perdemos el rumbo, pero está Cristo que nos vuelve a encaminar. Y venimos con nuevas fuerzas. Y venimos nuevamente a cumplir el mandato de Jesús, que es predicar la palabra. Y la palabra de Dios cuenta en Lucas 17:4, en el monte de la transfiguración, de que estaba Jesús, estaba Pedro, estaba Moisés, estaba Elías, y Jesús se transforma y ellos tienen esa visión maravillosa y le dice: hagamos una enramada, una para ti Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí. A veces queremos tener esa enramada, a veces queremos quedarnos allí, en ese estado. Cuando estamos contemplando la gloria de Jesús, cuando sentimos su presencia, cuando estamos en ese estado de que parece que tocamos el cielo con las manos y queremos estar ahí. Pero ¿saben qué? Nos despertó la voz de Dios. Le dijo: este es mi hijo amado. Haced todo lo que él dice. Porque no se trata de quedarse, se trata de avanzar. Se trata de avanzar, se trata de hacer la obra del Señor. Por eso las cosas están escritas en la palabra, para que nos demos cuenta de que nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y que nosotros somos como los discípulos: no te desanimes, no te decaigas. Levántate en medio de las dificultades, levántate en medio de los problemas, levántate porque Cristo está al lado tuyo. Cristo está al lado tuyo y Él sabe de tus problemas y Él sabe de tus necesidades. Y si te llamó y te mostró su gloria, es porque estás preparado para predicar su palabra. Al que lo sanaba, ve y dile a tu familia, cuéntale las maravillas de Cristo. Le decía al que estaba sanado: ve y cuenta las maravillas, cuenta lo que Cristo hizo en tu vida, cuenta lo que tú experimentaste, cuenta el favor de Dios hacia tu vida. Cuenta eso a la gente que necesita tanto del Señor, porque están perdidos en medio de este mundo. Lo único que el diablo puede dar son emociones. Los chicos van a la confitería, la música va, las luces, salen todo. Y salen de ahí, se terminó todo. Emociones. Pero el cristiano vive
pies en la tierra y con todos sus seres del cielo. Amén. Es lo de arriba lo que tenemos que recibir. Es lo que viene del Padre lo que tenemos que recibir. Todos pasamos por dificultades, todos tenemos problemas. Cristo lo dijo. En este mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Confíen porque yo he vencido al mundo. Confiemos porque Jesús venció al mundo. Y Él nos lleva a la victoria. Y Él nos saca de la victoria. Déjala enramada. Deja ese lugar. Ese lugar fue momentáneo. Ese lugar fue para enseñarte que Cristo te ama y que Él es verdad. Ese momento fue porque tú lo necesitabas, como lo necesitamos todos. Pero tenemos que avanzar. La obra sigue. Hay almas para salvar. Hay almas para dedicarle la palabra. Amén. Y a lo mejor en las redes, también hay alguien que esté escuchando y está pasando por esta necesidad. Recuerda que Cristo te ama. Y Él te espera, como esperó a sus discípulos, a la orilla del mar, con comida, para hacer fiesta en el Señor. Amén. Levántate, victorioso en el Señor. Eso no quiere decir que no vas a llorar. Eso no quiere decir que no vas a angustiarte. Pero momentáneamente, porque la victoria viene también. Porque la respuesta viene también. Amén. Eres un discípulo más del Señor. Y Él te está preparando. Aprende de la palabra. Porque esta es la que te fortalece. Esta es la que le tapa la boca a los enemigos. Esta es la que te lleva a la victoria. Y esta es la que te conduce a la salvación. Amén. Esto tenemos que aprender. Esto tenemos que atesorar. Porque todas estas cosas van a pasar. Pero esto que está aquí no va a pasar. Amén. Gloria a ti, Padre mío. Gracias, Señor.